No olviden que la actividad de la jurisprudencia la hemos dejado para la próxima semana, para que ustedes puedan terminar el ejercicio del taller evaluativo. Entonces, ya será a partir del próximo lunes que empezaremos la actividad de la socialización. Ha habido algunos grupos que me han comentado que han preferido grabar el video con la sustentación, entonces no hay inconveniente. Los grupos que prefieran grabarlo de antemano y luego compartirlo lo pueden hacer. Los que no, entonces ya a partir del lunes vamos a estar cada uno de los grupos por 5 minuticos, máximo 7, socializando los casos que estuvieron estudiando de la jurisprudencia internacional y que va a ser justamente el abrebocas a la temática que vamos a continuar con los sistemas regionales de protección de derechos humanos, donde haremos especial énfasis en el sistema interamericano de derechos humanos. Y bueno, pues la idea es que si se nos presta un poco, vamos a ver si se dan las cosas. Estaba hablando con algunos colegas de la Comisión Interamericana, a ver si nos acompañan en una de las sesiones que tengamos en las próximas 2 semanas. Entonces, si se nos facilita un poco, pues vamos a tener, llamémoslo así, una charla especial, una conferencia especial en relación con el sistema interamericano, a través pues también de un invitado especial. Pues la idea es que aprovechemos entonces ese espacio, pero pues para lo que tiene que ver la actividad de la próxima semana, vamos a estar iniciando esa socialización de esa jurisprudencia relevante y bueno, a los que, por supuesto, entonces pues en la plataforma está abierta la actividad de la entrega del mapa conceptual en la plataforma Moodle. Hay algunos que ya lo han remitido al grupo de WhatsApp y está bien que lo remiten ahí, no hay inconveniente, pero les pediría que por favor la suban a la plataforma Moodle porque he tenido problemas con el WhatsApp y se me han borrado mensajes, como les comenté la semana pasada que les tuve que pedir que me enviaran nuevamente la información. Entonces, para que los datos estén protegidos, se les pido que lo envíen o lo suban a la plataforma Moodle para que evitemos inconvenientes, ¿no? Y ya con posterioridad, y lo pueden mandar también al grupo, pero si no lo hacen luego ya mando eh, todos los cuadritos completos, ¿sí? Es decir, todos los mapas conceptuales para que las personas que quieran estudiar la jurisprudencia lo puedan hacer. Bien, como habrán visto, pues se trata de casos muy interesantes. Tenemos un micrófono abierto. Bueno, entonces les decía, es importante estos casos que estamos hablando porque es la jurisprudencia que tiene que ver con nuestro sistema, es decir, es jurisprudencia que ha llegado a Colombia, hay algunos casos que de hecho son de Colombia, y jurisprudencia que en general ha sido citada por la Corte Constitucional también en casos internos. Entonces siempre es importante tener en cuenta pues esas circunstancias. Bien, eh, antes de entrar a despejar dudas, inquietudes que puedan tener en relación con el ejercicio que empezamos a desarrollar el día lunes, voy a estar llamando a lista pues para constatar también quienes de pronto hayan tenido dificultad para conectarse y bueno, que no olviden también que el video pues lo subo a la plataforma Moodle y también a YouTube para que lo puedan visualizar. Bueno, muchachos, entonces, Stephanie, bueno, ¿está? Sí, profe, era la que estaba haciendo bulla con el micrófono. Ok. Camilo Camargo. Camilo Profe, acá. Camargo. Ok. Benjamín Campuzano. Benjamín está.
Bueno, María José se encuentra. Presente, profe. Mm. Laura Vanessa Correa. Presente, profe. Ok, Juan Camilo Cuellar. Presente, profe. Ok, Laura Juliana Galvis. Presente, profe. Ok, Juan Pablo Giraldo. Juan Pablo está. Sí, profe, hola. Hola, Juan Presente. Pablo. Hernán Darío Huacán. Profe, presente. Ok. Nicolás Herrera. Profe, Nicolás ya viene, ya se va a conectar. Es que tuvo un problemita, pero entonces ya se va a conectar. Ok. Bueno. Julián Jaramillo. Bueno. Natalia Latorre. Presente. Ok. Manuela López. Profe, buenos días. Hola, Benjamín, ¿cómo vas? Profe, ¿me puedes quitar la falla, por favor? Sí, Acabé de ya, entrar. Qué pena. ya ahí Gracias. te la puse. Listo. Gracias, profe. Ok, Manuela sí nos contestó. Julián Marín está. Presente, profe. Ok. Valentina Martínez. Presente, profe. Ok. Camilo Moscoso. Presente, profe. Ok. Julián Antonio Mota. Presente, profe. Ok. María Valentina Osorio. Presente, profe. Ok. Juan Felipe Ríos. Juan Felipe. Presente. Ok. Valeria Romero. Profe, presente. Ok. Dayana Serna. Presente, profe. Ok. Juan Guillermo Sierra. Juan Guillermo está. Ok. Rafael Soto. Ok, ya ahí lo vi. Profe, él no tiene micrófono. Sí, ya ahí vi que levantó la mano. Profe, ya me llamó a mí. Nicolás, sí. Ya Es que te- me pude conectar apenas. Ok, no hay problema, ahí te quito la Gracias. falla. Listo. María Alejandra Urrego. Presente, profe. Ok. Víctor Hugo Vargas. Presente, profe. Ok. Lina Marcela Villa. Presente, profe. Ok. Listo. Bueno, muchachos, entonces, continuando con la temática de la actividad del día lunes, bueno, varios me han escrito por WhatsApp un par de inquietudes que se las he ido absolviendo. De todas formas, si hay alguno que tenga alguna otra inquietud, la puede comentar de una vez en este espacio o me pueden escribir al WhatsApp. En general, sí precisarles dos cositas que de pronto puede ser una duda en común, ¿no? En el caso se ha establecido si las personas pidieron confidencialidad, es decir, si pidieron confidencialidad, está establecido allí y de hecho habrán visto que algunos de los nombres están con iniciales y no el nombre como tal, ¿sí? Eso tiene que ver justamente con el hecho de que se les solicitó la confidencialidad dentro del caso. Eso no quiere decir que las víctimas en la denuncia no se identifiquen, por el contrario, en la denuncia sí se identifican, ellos indican quiénes son, pero una vez se identifican, ellos le piden al comité que guarde la confidencialidad de los datos e indican por qué quieren que se guarde esa confidencialidad, porque quieren evitar que se tomen represalias en contra de ellos por establecer la denuncia, porque tienen un temor fundado de persecución, etc. Sí. Una pregunta, la de la confidencialidad de los datos, ¿es la misma reserva de los datos? ¿O sería Exactamente. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, y en ese mismo sentido, habrán visto también que en las denuncias se les indica si ellos acudieron directamente o si actuaron en representación de abogado.
Entonces, si actúa en representación de abogado, en la denuncia se identifica quién es el abogado, cómo se llama el abogado que los está representando. Se indican también los datos de esta persona. Entonces, sobre todo ese tipo de datos sensibles, es decir, tan específicos, no están explícitamente desarrollados en el caso. Es decir, por ejemplo, por eso les decía, hay algunos datos que ustedes tienen la posibilidad de inventarlos. Por ejemplo, el nombre del abogado, ¿cierto? Pueden ponerse a uno de ustedes, pueden inventarse un nombre. Lo mismo, por ejemplo, los datos en el caso no están, cuando solicitaron confidencialidad, los nombres explícitos de las personas pueden inventar esos datos. Hay algunos que no pidieron confidencialidad y, por ejemplo, en la denuncia sí están los nombres de las personas. Entonces, pero para efectos de la denuncia se pide identificar sus datos como su dirección, su correo electrónico. Esos datos ustedes los pueden inventar, ¿listo? Ustedes los ponen conforme el grupo lo quiera, residentes en la ciudad que ustedes prefieran, entonces no hay inconveniente, solamente tener en cuenta en qué país se dijo que se presentaron los hechos, porque digamos que no sería lógico que yo diga que los hechos sucedieron en X país y que la persona es colombiana. Es decir, fíjense, eso sí, en la nacionalidad de las personas, ¿no? En ese sentido, pues sí, seguir como la línea del caso. Bien. Esas son como las dos precisiones que de pronto por ahí me preguntaban un poco y que me parece que es bueno que lo tengan presente para que sepan que esos datos como tal los pueden establecer o los pueden inventar de la manera que lo prefieran. Ahora, si si en el caso no se guardó confidencialidad y están ahí los nombres, pues pongan los nombres que están en el caso, ¿no? Ya lo que tiene que ver con direcciones y esos datos que no están ahí, pues ya ahí sí los pueden inventar. Bien. ¿Hay alguna pregunta respecto de eso, muchachos? ¿Alguna duda del ejercicio? Profe, usted dijo que mínimo cuántas hojas debe ser la denuncia. No, yo no les dije que un mínimo. Lo que yo les dije es, usualmente este ejercicio que se ha realizado en otros semestres, usualmente la denuncia tiene un promedio de 4 páginas, usualmente, ¿no? Algunos grupos, algunos grupos lo hacen en más páginas, pero usualmente, digamos que normalmente no ponen menos de 3 páginas, ¿no? Porque obviamente tienen que hacer la identificación de los diferentes puntos, ¿cierto? Y en una página, por ejemplo, no cabe toda la información. De hecho, si ustedes ven, hay algunos casos, solo los hechos son 2 páginas, ¿no? Entonces, realmente más que un mínimo, es un promedio, ¿no? Un promedio que en general he visto en los diferentes ejercicios es de unas 4 páginas en promedio, ¿no? Pero como les digo, que se pase de esas páginas no es inconveniente. El problema es que hagan una página y que la información esté incompleta, no tenga todos los hechos, no identifiquen los derechos, es decir, que no tenga los puntos que sí están establecidos como parte de la denuncia, ¿no? Eso es realmente lo importante, que se reflejen los diferentes puntos que contiene la denuncia. Listo, profe, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta del ejercicio, muchachos? Profe, una pregunta. No me quedó claro bien con lo de la denuncia con los hechos. ¿Es de 2 páginas o 4 páginas? No. Yo les estoy diciendo un promedio. Un promedio significa que entre los 20 talleres que me presentaron el semestre pasado, en promedio en esos 20 trabajos, en general, presentaron 4 páginas. Eso no quiere decir que tengan que ser 4 páginas. Ahora, una Profe. denuncia de una página, en general, uno diría está incompleta. Normalmente, una denuncia completa se refleja en unas 3, 4 páginas, ¿sí? Profe, perdón, tengo una pregunta también. Son 4 páginas contando pues lo del formato de la denuncia y todo eso, porque pues yo pillé ahí el formato de la denuncia y diligenciamos el formato y todas esas cosas.
y ya después, pues, ahí hay que poner unas cosas que se piden y otras que ahí decían el trabajo, ya adicional al formato ese que uno hace. Tiene que ser en total de todo eso entre 4 y 5 páginas en promedio, o No, cómo así, o hay que no, hacerle 5 lo que les páginas acabo además del de decir formato. es un promedio de la denuncia, no de todo el trabajo. Y por eso les decía, si el trabajo se pasa de 5 páginas, no pasa nada, no es un máximo, ¿sí? Eh, al- O sea que eso queda como de 9 páginas. sí, algunos grupos, digamos que eso depende mucho de la argumentación del que haga el grupo em, y, y del análisis que se haga, y también del caso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unos casos que los hechos son un poquito más largos que otros casos. Entonces, obviamente eso infiere en la extensión de la denuncia, por eso no les podría decir, tienen que ser 5 páginas exactas todo el trabajo, no. Sí, lo que yo me fijo Ah, es que bueno, la pues. denuncia esté completa, es decir, que sí tenga la identificación de las personas, los hechos, los derechos vulnerados, los tipos de reparación, los aspectos que hablamos en clase que les reiteré y que están incluso ahí en el ejercicio establecidos, ¿no? Pero entonces, como les reitero, no se lo tomen como el ejercicio está bien hecho porque tenga 4 páginas o 5 páginas, no es tanto el mínimo máximo de páginas, ¿no? Es que la denuncia esté completa, ¿sí? Y que en las respuestas del análisis que se pide, pues denote el análisis, ¿no? Porque si yo hago un análisis en un renglón, pues muy seguramente no analicé, ¿cierto? Eso no quiere decir que hagan 15 páginas de análisis de una respuesta, no, pero que sí se denote que entendieron, que se vea ahí reflejado lo que hemos hablado, ¿no? Y por eso les insistía el lunes que hablábamos del ejercicio, por ejemplo, en qué tienen que analizar para saber en qué comité son procedentes, por ejemplo, los denuncias, ¿no? Entonces decíamos, bueno, es que tengo que mirar si el país que me tocó a mí le dio competencia al comité para conocer de la denuncia. ¿Y cómo sé eso? Ah, bueno, por eso les dejé el link. Es decir, si no miraron el link que les dejé donde está establecido, habrán tenido que buscar si el Estado ratificó o no ratificó la convención y si le dio o no le dio competencia. En el link está. ¿Sí? En el link que les envié no se tenían que poner a buscar en todo Google, ¿no? Ahí estaba la información por país. Pero si yo no miré, si el Estado que me tocó ratificó el tratado, entonces lo que les diría es, mírenlo porque yo no puedo decir que el comité, que yo voy a presentar esa denuncia ante X comité porque me gusta ese comité sin haber mirado si el Estado ratificó ese tratado, ¿no? Es lo más importante que, por eso les decía en clase y el lunes les decía, ojo con los 2 requisitos para yo poder presentar una denuncia contra un Estado, ¿no? Uno, que haya ratificado la convención que le dio origen al comité y 2, que el Estado le haya dado competencia al comité. ¿Que cómo sabemos cuándo le dio competencia? Dijimos que habían 2 caminos dependiendo del tratado, ¿no? Algunos tratados piden que se ratifique un protocolo adicional, pero ojo, un protocolo adicional sobre los mecanismos de denuncia, porque recuerden, hay tratados que tienen varios protocolos adicionales, ¿sí? Mientras que algunos otros solamente pedían una mera declaración. Ahora, si ustedes se fijan, y se los vuelvo a mostrar por si alguno no le quedó claro el día lunes. Si ustedes se fijan en el segundo link que les dejé en el trabajo, que está aquí la visualización de la ratificación por país, supongamos que estamos hablando de Colombia, por decir algo, ¿sí? Entonces me dice, aquí me dicen, Colombia de los 9 tratados, ¿no? O acá estamos hablando de la ratificación por tratado, ¿sí? Me está diciendo, por ejemplo, que Colombia no ratificó el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Me dice, por ejemplo, bueno, ese sería, por ejemplo, el único tratado que no ha ratificado. En los demás, o se adhirió
como en este caso, o firmó y luego ratificó, ¿sí? Y de hecho les dice el cuándo se firmó el tratado y la segunda columna es cuándo se ratificó o cuándo se adhirió. Profe, Pero, sí, disculpe una preguntita, si para las fechas que tenemos en los casos hipotéticos pues de cada uno no se había ratificado, no lo podemos entonces aplicar. entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Y a eso iba. Miren que posteriormente, ojo con esto, porque cómo sé que sí se le dio competencia. Estas comunicaciones individuales es lo mismo que las denuncias individuales, ¿sí? Por eso les decía, revisen aquí, porque yo como Estado, si nunca ratifiqué este protocolo facultativo contra la tortura y es el que yo quiero aplicar, pues no lo puedo aplicar porque el Estado no lo ratificó, ¿sí? Ahora, sí ratificó la Convención contra la Tortura, ¿sí? Y en la Convención contra la Tortura, pues digamos que de ahí se desprende el comité, pero por eso tengo que entrar a mirar si sí le dio competencia en las denuncias y, por ejemplo, no ratifican, en este caso, no hicieron la declaración para darle competencia al Comité contra la Tortura. Entonces, lo que acaba de decir el compañero es lo que yo entro a analizar. Bueno, ratificó la Convención contra la Tortura. Ah, pero mira que no le dio competencia al comité para conocer de las denuncias. El caso es muy interesante, yo quiero hacer énfasis en la tortura, pero no tiene competencia el comité para conocer de las torturas. Yo no puedo llevar esa denuncia ante el comité. Por mucho que quiera, por mucho que el caso se preste, no lo puedo llevar porque el comité no tiene competencia para conocer de las denuncias. Ese es el análisis que hay que realizar. Ah, bueno, que es que, por ejemplo, sí se ratificó el protocolo facultativo y sí se aceptó el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sí se aceptó la competencia para conocer denuncias individuales. Ah, ¿y eso cuándo se dio? En 1969. ¿Eso qué quiere decir? Que desde 1969 el comité que se desprende de este pacto puede recibir denuncias. Antes de 1969 puede recibir denuncias. Entonces no. Antes de 1969 no puede recibir denuncias porque no había concedido la competencia. Ojo, en el caso de Colombia únicamente, por ejemplo, se ha dado competencia al Comité de Derechos Humanos, que es el que se desprende del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Comité de la CEDAW, el Comité sobre la Mujer. Pero ojo, desde el 2007. Entonces, por eso ese es el sentido de las preguntas que yo les hacía. En la primera pregunta les decía, piensen en todas las opciones. ¿Habrá algún caso que alguien dirá, uy, yo lo puedo llevar a los 9 comités? Pero ya en la segunda pregunta que les decía, ¿en cuál efectivamente lo pueden llevar? Les toca mirar esto. Ese es el análisis que hay que hacer. Les toca mirar esto. ¿Por qué? Porque yo tendría que decir, yo quisiera llevarlo ante la tortura, pero no puedo, porque el país no le dio competencia a ese comité. Ah, yo entonces lo quiero llevar ante la mujer. Ah, pero eso es un hecho del 2007. No, no puedo porque los hechos fueron anteriores. Entonces, solamente podría llevarlo a este. Gústeme o no me guste, es el único comité al que lo podría llevar. Bien. Entonces, por eso les decía que es un análisis realmente lo que hay que hacer. Más allá de cualquier otra cosa, es hacer un análisis. Bien. La conclusión de todo lo que les acabo de mencionar es eso, ¿no? No lo tomen como un ejercicio de, ay, qué complejo, ay, no, qué largo, porque el ejercicio en sí mismo no les estoy pidiendo, como les decía ahorita, no les estoy pidiendo un tratado, ¿no? Sino que ustedes interpreten, y por eso les decía, repasen antes de contestar, repasen lo que hablamos de la denuncia. Y miren, eso que estuvimos hablando, ¿en dónde se concretiza? En lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo lo concretizamos? Bueno, les acabo de dar un ejemplo, pero todo eso tiene relaciones con aplicar lo que estamos viendo en teoría, lo que está en el tratado, lo que está en las diferentes preguntas, todo eso, cómo lo plasmo en la realidad. Y en la realidad es ir y mirar el tratado, ir y mirar si hay ratificación, ir y mirar
en los supuestos de hecho, qué tipo de violaciones implican, ¿sí? Entonces es ir más allá de simplemente leer el caso, sino pensarlo un poquito a la luz de lo que hemos venido hablando frente al sistema convencional. Bien. Bueno, esa era la reflexión que quería dejarles también. De todas formas, como les he dicho a las diferentes personas que me han escrito por WhatsApp, escríbanme si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, pues no duden en escribir, me comentan y yo les he orientado, les he dado una ruta a seguir. Y bueno, lo último que quería plantearles, ya que algunos me han dicho que de pronto han tenido un par de inconvenientes con sus grupos de trabajo. En últimas, si definitivamente no se logran poner de acuerdo, pues con base en ese mismo caso, cada uno puede presentar su resolución, ¿no? Si así lo quieren, pero, o digamos que su actividad, pues si así lo quieren, pero la idea es, en medio de todo, pues que se haga el análisis del caso, ¿sí? Y hay muchas respuestas, muchachos, que como les decía, más allá de si es bueno o malo, es el análisis, ¿no? El análisis que hago de por qué al final me decanto por este comité. Algunas veces ustedes se encuentran que hay, por ejemplo, uno, dos comités, tres comités que, por ejemplo, hay estados que desde tempranos años ratificaron los tratados y que por lo mismo pueden haber varias opciones, casos en los que uno dice, bueno, sí puedo tener dos opciones que pueden ser factibles, bueno, ya ahí es uno plantear la argumentación de por qué me interesa más presentarlo ante un comité que ante otro. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Profe, hasta hoy, ¿a qué horas podemos presentárselo? Pues subirlo a la plataforma. Bueno, la actividad está planteada hasta las 23:59, es decir, tienen todo el día para hacer la actividad. Eso sí se los quería preguntar, no sé, con la representante, ¿han hablado sobre el tiempo? ¿Está bien para la actividad para el día de hoy? Profe, pues hasta ahora no me han escrito pues más, solo fue el día lunes que sí están preocupados por el tiempo de las 24 horas, pero pues ya muchos me han dicho que ya están era más por la hora del día de hoy, pero no más, profe. Ah, ok, listo. Entonces, está habilitado para, entonces hasta hoy, hasta las 23:59, tienen todo el día. De todas formas, si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna dificultad, pues me escriben al WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, muchachos. Entonces, no siendo más, bueno, sí quería hacer una muy, hoy es el día de las reflexiones, ¿no? Entonces quería hacer una muy breve reflexión también en relación con lo que se está viviendo hoy en día frente al coronavirus. Quería mostrarles este videito, es un video muy breve, es de 1 minuto, y justamente pues trata de una reflexión en relación con estas circunstancias. Entonces, quiero que lo escuchen sin para terminar, digamos, la clase y hacer esta breve reflexión. Bien, ahí pueden visualizar el video, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable 70 maybe, probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. So now, what do you think would be a more acceptable number? Zero. Bueno, muchachos, entonces
Este es un breve video simplemente para reflexionar que en las situaciones actuales en las que está viviendo esta problemática, pues es un llamado a la solidaridad, ¿cierto? A pensar de que no es un problema lejano, no es un problema de que no nos debe interesar o importar, o que alguien dirá, no, pues yo estoy joven, yo no me cuido, a mí no me va a pasar nada, pero hay que pensar también en la familia, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, han mencionado en muchos casos en Italia, en España, de jóvenes que por su propia juventud no se cuidaron en esta época y llevaron el virus para que sus padres, sus abuelos se enfermaran. Y son los padres, los abuelos los que están muriendo, o llegan en situación de crisis un joven de 20 y un adulto de 80 y están dejando morir a los abuelitos porque el joven tiene más posibilidades de vida, ¿no? Y cuando se van a ver, el joven no se cuidó, se fue de rumba porque está joven, porque no le va a pasar nada. El abuelito se estaba cuidando en su casa, pero le fueron a hallar un mercado y ahí le llevaron el virus. En fin, y se ven ese contraste en Italia, por ejemplo, que el sistema de salud está desbordado porque ya no tienen suficiente personal ni material médico. La realidad es que están dejando morir a las personas más viejas, ¿no? Porque no abarca, no tienen la suficiencia para poder responder ante el número de contagios. Entonces, la invitación es a eso, a que se cuiden a los suyos, tomen las medidas de precaución que corresponde al caso en la medida en que ustedes también puedan tender la mano a alguien que lo necesite. Eso también es muy importante. Y bueno, por supuesto, si hay alguno de ustedes que llega a necesitar algún tipo de ayuda, que llegue a tener alguna dificultad, pues también háganoslo saber para buscar opciones, para gestionar algunas ayudas. Y en general, muchachos, por recomendarles también pues que se cuiden y que guarden la cuarentena en la medida en que sea posible. Y si alguno de ustedes está trabajando o tienen familiares que están, digamos que relacionados con actividades que requieren estar saliendo de casa, llámense médicos, enfermeras, bomberos, policías, ejército, etcétera, pues bueno, desearles también que todas las circunstancias salgan de la mejor manera. Y bueno, muchachos, pues es una breve reflexión que quería hacerles también para terminar la clase. Y bueno, muchachos, estamos ahí atentos. No sé si alguien quiera comentar algo. Profe, gracias. Muy bien de la reflexión. Bueno, muchachos. Bueno, desearles entonces un feliz día. Profe. Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo sí quería ver si de pronto nos podían dar un placito más para entregar el trabajo, ya que pues nosotros desde hace rato empezamos a desarrollarlo, ¿sí? Ya lo llevamos bastante adelantado, pero el problema es que no todos estamos, los del grupo estamos en diferentes Uy, sí, grupos profe, como la tal. verdad es esa, sí. Entonces nos ha coincidido con parciales, por lo menos yo he tenido parciales todos estos días, toda esta semana tengo todos los días. Y eso también nos ha dificultado ahí un poco pues, para adelantar. Entonces, si sería posible dar un plazo un poquitico más larguito, profe. ¿Cuánto consideran? O sea, ¿hasta mañana o...? Sí, hasta mañana. Las Ya 24 con, horas. pues, con un día más ya. De todas maneras, a nosotros ya casi lo terminamos, pero sí nos gustaría tener más plazo para no sentirnos como acosados de tener que entregarlo ya. Además, profe, casi todos los parciales son trabajos, entonces pues nos ha tocado leer mucho y hacer mucho trabajo, entonces la cosita se complica un poquito por el lado. Listo, entonces ampliamos el plazo hasta mañana. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias por tu comprensión, profe. Dale, no hay Muchas problema. gracias, profe. Vale, listo. Entonces, ahorita les modifico en la plataforma para que tengan hasta mañana. Muchas gracias, profe. Feliz día. Profe, Bueno, muchísimas muchachos. Gracias, profe. Bueno, Tenga un buen día. muchachos, que estén muy Profe, bien. muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Bueno, hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Gracias, profe. Bye. Chao, muchachos, que estén muy bien. No se cuida.